Ahora, alguno diría, si ese testigo tuvo una experiencia sobrenatural o simplemente es un devoto de esta creencia en que Jesús es el Mesías y que resucitó, bueno, en el presente aún hay personas que mueren por una ideología, que mueren por una religión. Entonces, ¿por qué sería diferente? Algunos discípulos de Yoshua murieran creyendo algo que es falso, o sea, que no resucitó. El poder romano hubiese evidenciado que todo es una farsa, sino que también la casta sacerdotal que se oponía a Yoshua hubiese sido mostrar el cuerpo de Yoshua. Y listo, se acabó el movimiento. No pudieron hacerlo, porque no estaba el cuerpo. Los autores interpretaron los eventos de la vida de Yoshua de Nazaret a la luz del Tanaj y no a la inversa. Los autores de los llamados 4 evangelios no interpretaron o no reinterpretaron el Tanaj a la luz de la vida de Yoshua. Y esta segunda posibilidad de análisis del texto es la que proviene de la teología cristiana. La pregunta que hoy vamos a responder es la siguiente. Cuando leemos estas 4 narrativas, lo que popularmente se conoce como 4 evangelios, ¿estamos leyendo al Yoshua histórico? Hoy vamos a responder esa pregunta. Hemos dicho que lo que el mundo conoce popularmente como los 4 evangelios son realmente literatura judía del Segundo Templo y vienen de un género que llamamos en hebreo midrash. En nuestros días, cuando se habla de midrash, la mayoría piensa que estamos hablando de las interpretaciones que tradicionalmente se han hecho de el Tanaj, del texto bíblico. Y en efecto, existe en el presente una literatura llamada midrash, que son las interpretaciones del texto sagrado. Pero no olvidemos que el contexto de esta literatura que estamos analizando va al primer siglo, o sea, aproximadamente 2000 años atrás, donde aún no se había, digamos, refinado o categorizado cierta literatura como midrash. Entonces, realmente el término midrash en aquella ocasión, hace 2000 años atrás, era un poco más, digamos, más inclusivo. Cualquier documento que fuese una narrativa de contexto histórico o ficticio llevaba ese nombre de midrash. Midrash, como hemos llamado, midrash en esta ocasión, histórico y narrativo. Nos habla de una historia, pero emplea el género de midrash. Y como pueden ver en sus notas, esta clase la vamos a dividir en 2 secciones. La primera sección es qué ejemplos podemos compartir para comprender esta literatura. Una vez más, las 4 narrativas respecto a la vida e enseñanza de Yoshua. ¿Cómo se categorizan como midrash histórico narrativo? Primeramente porque es una narración que presenta la historia de Yoshua como un mensaje divino. En otras palabras, los autores combinan la memoria de los hechos históricos con una interpretación que los autores hacen, y esta interpretación está basada en el Tanaj. Los autores reinterpretaron o interpretaron los eventos de la vida de Yoshua de Nazaret a la luz del Tanaj. Entonces, comprendamos esto así y no a la inversa, como pueden ver en pantalla. O sea, los autores de los llamados 4 evangelios no interpretaron o no reinterpretaron el Tanaj a la luz de la vida de Yoshua. Y esta segunda posibilidad de análisis del texto es la que proviene de la teología cristiana. La teología cristiana, cuando analiza la vida de Yoshua, trata de interpretar el Tanaj a la luz de los eventos ocurridos en la vida de Yoshua. Y eso es un total error, porque cuando analizamos los textos en cuestión, los llamados evangelios, lo que estamos percibiendo claramente es que los autores están comprendiendo, interpretando la vida de Yoshua a la luz del Tanaj y no lo inverso. Espero que esto quede muy claro y voy a compartir ejemplos de esto que les estoy planteando. Por ejemplo, uno de los textos más mal comprendidos en la teología cristiana es 1 Corintios 15, del 3 al 5. Allí el autor Shaul de Tarso dice:
que Josué de Nazaret resucitó al tercer día de acuerdo con las escrituras. Está diciendo que el Tanaj predijo que el Mesías iba a morir y al tercer día resucitar. Es lo que la teología cristiana, o la mayor expresión de ella, nos trata de decir, o es la manera en que ellos interpretan los textos. O sea, que debido a que Josué murió y resucitó al tercer día, los discípulos de él reinterpretaron algún texto del Tanaj, encontraron la alusión a una resurrección en el tercer día y dijeron: los profetas habían predicho que el Mesías iba a resucitar. Y lo que les voy a plantear es algo opuesto, lo inverso. Josué resucita y los discípulos tratan de entender este evento extraordinario en la historia a la luz del Tanaj. Bueno, antes de pasar a las notas, yo le quiero decir algo, estimados. Cuando hablamos de resurrección, evidentemente no hay una evidencia científica que compruebe que Josué resucitó. Evidencia científica, ustedes saben, en términos simples, es que algo se pueda comprobar una y otra vez. Y si se puede comprobar, o sea, si el evento, el hecho se puede repetir y lo que resulta de ello, de la prueba, sale una y otra vez, de igual manera, entonces se puede comprobar científicamente que la resurrección fue posible. Pero esto no se puede comprobar, repito, científicamente. Ahora, les voy a compartir 5 pruebas, sí, para resumirlo, sobre las cuales se puede sostener que la resurrección, específicamente de Josué de Nazaret, es verídica. Se nos informan estos textos de hace 2000 años que hubieron más de 500 testigos que vieron al resucitado. Esto lo sabemos gracias a una carta que Saúl envía en los años 50 aproximadamente. Y nos dice Saúl, el autor, que la mayoría de estos testigos aún viven. O sea, en otras palabras, lo que Saúl está diciendo es: se puede verificar el evento de la resurrección. Ahí están las personas, pueden allegarse a ellos y preguntarle. Esta es la mayor evidencia. Hay testigos, pregúntenles. Ahora, alguno diría, bueno, si ese testigo tuvo una experiencia sobrenatural o simplemente es un devoto de esta creencia en que Josué es el Mesías y que resucitó, bueno, en el presente aún hay personas que mueren por una ideología, que mueren por una religión. Entonces, ¿por qué sería diferente que algunos discípulos de Josué murieran creyendo algo que es falso? O sea, que no resucitó. La respuesta a esta inquietud es la siguiente: los sufrimientos, las prisiones, las persecuciones las pasaron no la segunda generación de discípulos, sino la primera generación. O sea, el libro de Hechos nos informa que Simón Kefá, Yohanan, Jacob, o sea, los 2 emisarios, pasaron por persecuciones, pasaron por sufrimientos, fueron puestos en prisión y ellos no renunciaron a su mensaje. Claro, alguno diría, bueno, pero ese escrito fue, Hechos de los Emisarios, fue escrito mucho después. No, la evidencia interna del libro de Hechos nos informa que fue realizado antes de que Pablo fuese ejecutado. O sea, estamos hablando antes del año 60, evidentemente antes del año 70, porque la destrucción del templo no se menciona ni en el libro de Hechos y mucho menos en el llamado libro de Lucas, que es el primer tratado que le antecede al libro de Hechos. Quienes sufrieron martirio, como Esteban, como Jacob, el hijo de Zebedeo, el hermano de Johanán, testigos oculares de la resurrección de Josué. Y si hubiese sido esto una falsedad, ante persecución, ante amenaza de muerte como la tuvo Simón Kefá,
y la pasó, y a Jacob, cuando fue decapitado por orden de Herodes, creo que si fuese una falsedad la resurrección de Josué, ellos lo hubiesen negado en un momento crítico de su vida. O sea, la comparación la estoy haciendo con discípulos de segunda generación que hubiesen creído a ciegas en el testimonio de los 12 emisarios o de los 500 seguidores de Josué. Se entiende que persona fanatizada por una creencia puede morir por la creencia, pero cuando la persona que fue testigo ocular está ante la disyuntiva de la vida a la muerte o de la persecución, si el evento de la resurrección fuese falso, creo que no todos hubiesen seguido fieles a dicha creencia. Bien, esa es la segunda prueba que evidencia que la resurrección tiene un sostén histórico. La tercera prueba es que los discípulos de Josué que experimentaron a Josué resucitado, anunciaron la resurrección de este en Jerusalén, en el mismo lugar, en la misma ciudad que lo vio morir, y pocos días después de la muerte. Hay que ser muy valiente para hacer esto. O sea, el impacto de un ser resucitado tendría que ser verídico. En cuarto lugar, la noticia de la resurrección y el movimiento que surge tras esta noticia se hubiese fácilmente desmoronado, se hubiese fácilmente apaciguado o inclusive se hubiese mostrado como un movimiento falso al mostrar el cuerpo de Josué. La fuerza romana hubiese parado el movimiento que proclama a un judío resucitado como rey. Fíjese la magnitud política. Los discípulos están declarando que Josué es el rey de Israel por designio divino porque ha sido resucitado por la divinidad. La prueba es que ha resucitado, que la tumba está vacía. El poder romano hubiese evidenciado que todo es una farsa, sino que también la casta sacerdotal que se oponía a Josué e incluso a los discípulos de Josué hubiese sido mostrar el cuerpo de Josué. Y listo, se acabó el movimiento. No pudieron hacerlo porque no estaba el cuerpo. Ahora, la quinta evidencia, la quinta prueba que puede formularse para sostener la veracidad histórica de la resurrección es que la tumba le pertenecía a José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín. Ahí estaba la evidencia. Todo esto apunta, repito, a la veracidad histórica. Hay muchos más, pero esas son las más, creo, contundentes. Ahora, tomando esto en consideración, porque en lo que estamos analizando, vamos a colocar otra vez las notas, lo que estamos analizando es lo que dice Saúl de Tarso, uno de los primeros discípulos, en una de sus correspondencias escrita aproximadamente en los años 50. O sea, es muy corto el tiempo de la muerte de Josué y la proclamación de su resurrección para inventar un caso de esta manera si fuese ficticio. O sea, para inventar que fue resucitado y que haya la evidencia para mostrarlo, creo que todo apunta a que existe una gran probabilidad histórica que evidencia ante aquellos que no lo creen que hubo una resurrección. Para comprender, repito, que los discípulos no están reinterpretando el Tanaj a la luz de los eventos en la vida de Josué, sino que están interpretando los eventos de la vida de Josué a la luz del Tanaj. Y fíjense el ejemplo clásico que les estaba colocando. Saúl dice, y Josué resucitó al tercer día de acuerdo a las escrituras. Bueno, ¿qué escrituras? Les decía anteriormente, ¿qué escritura propone que el Mesías ha de resucitar? No, esa es la manera equívoca de leer los escritos de los primeros discípulos. O sea, que existe algún profeta que había dicho que el Mesías moriría y que al tercer día resucitaría. No, sí existe evidencia en el Tanaj que los profetas hablaron de la muerte del Mesías. Ahora, de su resurrección al tercer día, no existe un profeta que lo diga, pero, repito, ¿cómo comprender las palabras de Pablo? En 1 Corintios 15, del 3 al 5.
no buscando una profecía de una resurrección de un hijo de David al tercer día, sino comprendiendo que el evento histórico es una resurrección del Mesías, y entonces los discípulos dándole sentido a ese evento histórico de la resurrección a la luz del Tanaj. El primer ejemplo que les comparto se encuentra, como pueden ver en pantalla, en el profeta Oseas, capítulo 6, el verso 2, que dice: después de 2 días nos dará vida nuevamente, al tercer día nos levantará. Ahora, esa cita en contexto del texto de Oseas no está hablando de un Mesías, está hablando de Israel en su conjunto como pueblo restaurado. La pregunta es, ¿por qué Oseas está hablando de del tercer día? O sea, ¿de dónde Oseas, el profeta, sacó la idea de que en el tercer día el pueblo de Israel es levantado por el Todopoderoso? Bueno, les informo, estimados, que Oseas no está sacando el número 3 de la nada. Oseas está simplemente basando su discurso profético, utópico de la restauración de Israel, de un tema, de una imagen que ya ha sido establecida para el pueblo de Israel tradicionalmente. O sea, ya el pueblo de Israel tenía por tradición la idea de que el tercer día es el día del renacer, el día de vivir, el día de tomar vida. Y el ejemplo lo pueden ver ustedes ya en pantalla en Génesis o Bereshit, capítulo 1, el verso 12. Dice el texto que en el tercer día de la creación, Hashem hizo que la tierra produjera plantas y árboles frutales. Y estos, evidentemente, llevaban una semilla, o sea, tendrían la capacidad para seguir produciendo vida. Así pues, la imagen de una semilla que resurge para dar vida en el tercer día se convierte en una imagen para la tradición de Israel cuando los miembros de esta comunidad quieren hablar tipológicamente de lo que es la vida. Y les voy a compartir varios ejemplos que van a confirmar esto que les estoy diciendo. Fíjense, estimados. No voy a leer todos los textos porque quiero avanzar, pero esto creo que va a traer luz sobre el tema que les estoy compartiendo. Fíjense, estimados. La imagen, cómo está claramente dibujada en varias secciones del Tanaj, y lo más probable es que el primer texto fuente es el texto del Génesis, capítulo 1, verso 12, sino también posibles tradiciones orales que se fueron transmitiendo dentro del pueblo de Israel, de tal manera que en Génesis, capítulo 22, del 1 al 14, cuando se habla de Yitzhak, hijo de Abraham, el primer prototipo de israelita, ¿cierto? O digamos de la primera descendencia, mejor dicho, de Abraham, el primer hebreo, pues el hijo de este está destinado a la muerte en el monte Moriah. Pero curiosamente el texto nos informa que se le concede vivir al tercer día. Se decreta su resurrección al tercer día. De igual manera leemos que lo mismo, similar, o sea, la imagen es la misma respecto al copero del faraón, como leemos en el capítulo 40 del verso 20 en adelante del libro del Génesis. El tercer día es el día en que se dibuja, o los autores de estos textos antiguos hebreos dibujan la vivificación, la resurrección, el volver a vivir, la oportunidad de continuar viviendo, de trascender en la historia. Lo mismo en el Génesis capítulo 42, el verso 18. Los hermanos de Yosef son liberados de la amenaza de muerte al tercer día. Curioso, existe una imagen previa a todas estas narrativas sobre las cuales los autores hablan. Existe una tradición oral sobre las cuales
los autores crean estas narrativas simbólicas. El pueblo de Israel, leemos en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 15, que el pueblo de Israel, casi muerto de sed en el desierto, encuentra pues agua vivificante en un tercer día. Lo mismo leemos con el rey Hizquiyahu o Ezequías en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, el verso 5, donde se le extiende al tercer día vida al rey que sufre enfermedad. Se le extiende específicamente 15 años de vida. Lo mismo leemos respecto a Jonás, en el capítulo 1, el verso 17, donde también el revivir, la extensión de vida toma lugar en un tercer día. Así que existe ya una imagen tanágica, bíblica, sobre la cual Pablo, Saúl de Tarso, voy a colocar rápidamente otra vez la cita de la cual estamos hablando, sobre esta imagen es que Saúl dice que el Mesías resucitó al tercer día de acuerdo a las escrituras. Existe una imagen escritural, una imagen bíblica que nos dice que al tercer día se revive. Entonces Saúl simplemente está siguiendo un patrón tanágico. Ahora vamos a ver